con el programa. Hemos retornado a elecciones 2016, propuestas legislativas, y ya nos acompañan tres invitados que plantearán sus propuestas referentes al tema de la regionalización y de cómo reactivar este proceso. Nos acompaña aquí a mi lado derecho el señor Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible. Bienvenido. A mi lado izquierdo nos acompaña el señor Javier Barreda, también candidato con el número 9, pero por Alianza Popular. Y también se encuentra a nuestro lado izquierdo Carlos Infantas. Él es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. Y también es interesante escuchar qué plantea esta agrupación política. Vamos a dar inicio entonces a las propuestas. Señor Gilmer Reyes, lo escuchamos. Tiene 2 minutos. Bueno, buenas tardes. Respecto al tema de regionalización, tenemos que entender el tema de regionalización en su espectro amplio, ¿no? Que es el tema de la descentralización. Y la descentralización es un mecanismo para que el desarrollo económico y social puede llegar a los pueblos que están alejados, las otras regiones, las otras ciudades del país. Y la regionalización es un instrumento de este proceso de regionalización que estuvo previsto ya desde la Constitución del 79 y se ha ido haciendo varios avances en el tiempo, varios intentos. El último fue una consulta popular respecto a si algunas regiones querían unirse, y creo que ahí hay que entender un poquito los nacionalismos que hay pequeños, ¿no? dentro de nuestro país, por razones históricas, por razones culturales, que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, Lima también, ¿no? Siendo una gran urbe, tiene 43 distritos, y vaya usted a decir a un vecino de San Martín de Porres que se una y se haga un solo distrito con un vecino de Caraballo. Es muy difícil pensar en eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, creo que hay que partir de integrar económicamente a las regiones. A partir de esa integración económica, a partir de esos vínculos, podemos ya pensar en poder juntar a territorios más amplios, ¿no? Entonces, uno de los criterios es económico. El otro tiene que ser, creo yo, histórico-cultural, porque las regiones también tienen que tener cierta identidad, cierto tipo de costumbres afines para que pueda haber cierta identidad, ¿no? Y a partir de eso creo que el trabajo está en poder conversar y no imponer este tipo de mecanismos para poder llegar a regiones menos numerosas, con mayores niveles de control, para que los trabajos de desarrollo económico puedan hacerse a un nivel más pequeño. Bien, conversar y no imponer. Luego lo vamos a debatir. A continuación, Javier Barreda, candidato con el número 9 por Alianza Popular. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, hay que recuperar el tiempo perdido. No hemos tenido un proceso activo de descentralización en el actual gobierno. Hay que recuperar justamente ese proceso. Es viable, es posible hacer regiones competitivas. El tema es que hemos comenzado al revés, creando primero departamentos que deberían después hacerse regiones, y ahí había un problema. ¿Cómo liberarnos de este entrampamiento departamentalista que existe en el proceso? Creo que una salida es la construcción de mancomunidades regionales. Nosotros dejamos eso avanzado en el segundo gobierno del presidente Alan García. Actualmente hay cerca de 3 mancomunidades regionales, es decir, son la integración de regiones, de departamentos, con una mirada común de desarrollo, una mirada común de sus problemas, y creo que es el primer paso para constituir realmente regiones transversales, viables, integradas, y sobre todo con un sustento económico y social diferente de acuerdo a cada realidad. Lo otro que hay que hacer es capacitar las instancias regionales. Creo que ahí servir, o las instancias vinculadas a la PCM tienen que hacer un gran trabajo de capacitar al recurso humano en cada región. Lamentablemente se ha descuidado eso. Hay que impulsar eso de la PCM o de la Junta de Coordinación Interregional, que sería importante, y darle más recursos en esa capacitación a las regiones con menos competitividad regional y económica y técnica. Es decir, tenés una cosa es la transferencia de recursos, de funciones y capacidades en La Libertad, por ejemplo, o Lambayeque, y otra cosa Ayacucho, Apurímac, o regiones mucho más alejadas. Es decir, la propuesta de capacitación tiene que estar reconociendo la diferencia que hay entre las regiones más competitivas y las regiones más olvidadas o menos competitivas. Lo otro es que corregir el tema de la corrupción en las regiones. Lo primero es que establecer toda una ofensiva de la Contraloría ad hoc a cada una de las regiones
Pero no solamente controlar por controlar, sino controlar orientando y generando participación de la sociedad civil contra la corrupción en las regiones. Gracias. Bien. Ahora continuamos con Carlos Infantas, asesor del candidato presidencial del partido político Orden. ¿Cuál es la propuesta de Orden? Se parte de que cuando se tomó la decisión de iniciar la regionalización haciendo regiones en los departamentos, fue una decisión apresurada, absolutamente equivocada, que sin embargo la tomaron 119 congresistas casi unánimemente en el Congreso de la República del año 2002 más o menos. Yo estaba en ese Congreso y fui el único voto en contra del inicio de la regionalización sobre la base de departamentos, porque entendía que era una decisión apresurada donde se estaba poniendo por delante la carreta delante de los caballos. Entonces, pero bueno, el tiempo creo que me ha dado la razón porque ha fracasado o viene fracasando el proceso de regionalización. Se han iniciado o están ahora funcionando regiones que en realidad no funcionan. Funcionan algunas dependiendo de la capacidad personal del presidente regional, como es el caso de ese señor de Moquegua, que fue un buen presidente regional, y algunos otros que son casos excepcionales dentro de regiones que en realidad no funcionan. Entonces, el tema es que estamos pues en un estado de ineficiencia, un estado ineficiente, mal regionalizado, que es muy difícil corregir porque se han producido inercias institucionales. ¿Y cómo se hace para tomar medidas, de repente anulando alguna región o replanteando las cosas, si ya hay intereses políticos que están vigentes, que van a defender desde una trinchera sus intereses, más que nada particulares y políticos? Entonces hay que iniciar un cambio, una mutación. Entonces ahí viene la propuesta que se ha pensado a nivel del partido político Orden, presidido por el señor Antero Flores Arauz, de pasar a una instancia intermedia, haciendo un ministerio de la regionalización. Ministerio de la regionalización. Bien, con estos planteamientos nos vamos a una pausa y volvemos para conversar más del tema, para debatir, para saber si finalmente estas propuestas son viables o no. Ya regresamos.